Bueno, pues buenas tardes a todos. Esperemos que enseguida se solucione este problema técnico y se nos oiga mejor, se nos escuche mejor desde el final del salón. Como presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez Otero, tengo que agradecer enormemente pues, que nos acompañen en un acto de tanta relevancia. Y además me consta que muchos de ustedes, o por lo menos hay una significativa presencia de familiares de Leopoldo Alas Clarín, de manera que estamos muy agradecidos y encantados de asistir a la presentación de este libro sobre la esposa de tan gran escritor. Y además, pues que nos reunamos tantos amigos en un acto que es especialmente entrañable y cultural. Muchas gracias a Abelino Acero, Manzana de Oro, según costumbre de la casa, el que te nombremos también de forma singularizada, y a todos los que estáis en este Salón Príncipe de Asturias. Muchos ya nos habéis visitado en ocasiones anteriores. Por favor, aquellos que no lo habíais hecho, os recordamos que estáis en una modesta embajada de Asturias en Madrid, sociocultural, emocional, un pedacín de nuestra tierrina aquí en la capital, la más antigua de todas las casas regionales que hay por el mundo. Hemos llegado justos para este acto porque acabo de reunirme, de hecho he tenido que irme antes de esa reunión. Estaba con el presidente del Principado, Adrián Barbón, que nos citó ayer a presidentes de las casas asturianas y centros asturianos de la Comunidad de Madrid. Y allí estábamos, pues concretamente un representante de la Casa Benjamina, que es la de Guadarrama, estaba también de Tres Cantos, creo recordar, ¿no, Pilar? O de Alcobendas, de Alcalá de Henares y un servidor, ¿no? Como representantes, como presidentes. Y el presidente Barbón, por supuesto, con motivo de Fitur, que ya saben que comenzó hoy, y la verdad que mañana probablemente lo visitemos también para acompañar en todo lo que se trate de difundir de nuestra tierra. Bueno, pues muchas gracias a las personas que me acompañan en la mesa, a Francisco Trinidad, ahora me referiré a él un poco más. Está también Rafael Lobeto Lobo, a la derecha de Paco Trinidad, y a mi izquierda está José Tolivar Puello, que también tiene una participación significativa y se lo agradecemos. El título del libro, como es bien sabido, aquí lo tenemos, Onofre la Gran Olvidada, aproximación biográfica a la esposa de Clarín, pues es una obra muy esperada, yo creo. Y de alguna manera, pues hemos de celebrar muchísimo este acto porque realmente se necesita conocer más de las mujeres, el papel que han tenido, particularmente en el siglo XIX, y singularmente de una figura tan relevante como es Leopoldo Alas Clarín. Francisco Trinidad, he sacado unas notas breves, que me disculpe porque él tiene muchos más méritos, es filólogo, escritor y autor de numerosas publicaciones, además de editor. Quiero destacar su labor en el Centro de Interpretación Armando Palacio Valdés, que fue condecorado, este centro de interpretación, en gran medida por la labor realizada por Francisco Trinidad con el Urogallo especial de esta casa en el año 2008. Se dedicaron a editar pues, muchas de las obras de Palacio Valdés. Él era allí realmente el impulsor y el factotum de este centro de interpretación. Hoy por hoy, lamentablemente, pues está cerrado. Y también organizaba congresos internacionales sobre Palacio Valdés. Yo tuve la fortuna de asistir a uno y fue algo maravilloso, con figuras muy relevantes, expertos, una labor realmente encomiable, entre otros muchos méritos, como digo, y además una persona muy vinculada al Centro Asturiano de Madrid, siempre ha colaborado desde hace décadas, ya desde los tiempos de don Cosme Sordo, el anterior presidente, que en paz descanse. A su derecha, Rafael Lobeto Lobo, abogado, es director general de la Marina Mercante, secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, patrono fundador de la Fundación Titanic, académico de la Real Academia de la Mar y Manzana de Oro también. Muchas gracias, Rafael Lobeto, que es miembro también de nuestro Consejo Superior y una persona pues, muy activa
y que enseguida nos organiza actos y muchas actividades muy relevantes. Muchas gracias igualmente también a José Tolivar Puello, que es profesor ahora mismo en la Universidad de Vetusta, de Estadística, de manera que, y tataranieto de Leopoldo Alas Clarín, y vicerrector del rector Leopoldo Alas Argüelles, bueno, por citar a personalidades de gran relevancia. Hemos de mencionar también, y quiero felicitar a la Fundación Emilio Barbón, que edita el libro, porque está muy bien editado, una fundación que lleva el nombre de un referente sindicalista y político socialista, una fundación comprometida con la ética y con la solución de los problemas sociales. En relación al libro, yo te agradezco personalmente, Paco, Francisco Trinidad, por este acercamiento biográfico a la esposa de Leopoldo Alas Clarín, sobre el que me atreví incluso a publicar un libro en el año 2001, coincidiendo con el centenario de su fallecimiento. Un libro que lleva por título El pensamiento político y social de Clarín a través de sus cuentos. Pero quiero ahora saltar de nuevo a Palacio Valdés, porque voy a realizar un pequeño comentario de las mujeres del siglo XIX a partir de la novela de Palacio Valdés, José. Mujeres que, como Onofre, pues muchas veces han sido olvidadas. En la novela José, una novela romántica y marinera, pues están muy marcadas las diferencias de género, desde mi punto de vista, un estudio muy modesto que hice hace unos años y que he recuperado para esta presentación, muy marcadas las diferencias de género, tanto en el plano psicológico como ocupacional. Los hombres consumen la vida en el mar y en la taberna, las mujeres, por su parte, pues llevan el pescado a las poblaciones cercanas, lo fríen para escabeche, tejen o remiendan las redes y las velas y se ocupan de los quehaceres domésticos. E incluso se podrían contraponer una serie de rasgos de hombres y mujeres. En mi opinión, los hombres aparecen como, más allá de las peculiaridades o singularidades de cada uno, pues como graves, taciturnos, sufridos, ingenuos, nobles, simples, resignados, y las mujeres, lo cual puede llamar la atención, en mi opinión, vivas, deslenguadas, codiciosas, astutas, pendencieras incluso, complejas y emprendedoras. En común, todos tienen la generosidad, la hospitalidad y un espíritu burlón. En el caso de las mujeres es sarcasmo. Aunque no podemos hablar de misoginia de Palacio Valdés, que incluso quiero recordar, y además Francisco Trinidad pues, editó también esta obra, tiene un libro que lleva por título, Palacio Valdés, que se llama El gobierno de las mujeres. Pero sí que encontramos, o encuentro, por lo menos en José, y le recomiendo que la lean, pues algunos estereotipos sobre la mujer de los que todavía hoy no nos hemos liberado plenamente. Por un lado, la mujer bella. En las primeras páginas se nos presenta a las mujeres de rodillero como acreedoras de valoración por su extraordinaria hermosura. La mujer ignorante, también, otro estereotipo, una falta de instrucción y por carecer en gran medida de oportunidades formativas, algo que se encuentra igualmente en este libro que hoy presentamos y que reivindica continuamente Francisco Trinidad, como es natural, la igualdad de oportunidades formativas y de todo tipo para las mujeres. Ahí se advierte muy bien pues, las dificultades para estudiar y cómo muchas veces se las confinaba al ámbito doméstico y unas instrucciones elementales propias de lo que entonces se entendía de mujeres, generalmente labores domésticas. Y por esta mala formación es que el propio narrador, el propio escritor, Palacio Valdés, pues dice que muchas veces las peleas, las disputas entre mujeres se deslizaban por la senda de la verdadera pendencia. Otro estereotipo es el de la mujer perversa. Algunas figuras femeninas son extremadamente malvadas. La que sobresale en maldad es la señá Isabel, una mujer astuta, infame, avariciosa, sarcástica, agresiva y urdidora, que no duda, por ejemplo, en manipular a una persona con discapacidad intelectual, a Rufo, para conseguir sus objetivos. Y también la mujer bruja,
Acerca del personaje de la sacristana, que aparece en esa novela, se nos dice en la novela que tenía esta mujer opinión de bruja en el pueblo. Las madres la miraban con terror y ponían gran cuidado en que no besara a los niños. Bueno, un poquitín esto porque la cita es mucho más larga, claro. La misoginia, esto es la aversión u odio a las mujeres, ha sido una constante en la historia, aunque el siglo XIX fue especialmente virulento en esta hostilidad hacia el género femenino. No se puede verter, creo, una sombra de sospecha de misoginia sobre Palacio Valdés, quien, como hemos dicho, pues muchas veces se presenta como un paladín de las mujeres. Se completa esta tipología que he presentado de estereotipos femeninos con el recordatorio de que las mujeres en la novela tienen más poder en el hogar, debido a su condición astuta y habilidosa, así dice Palacio Valdés, no yo, llevan casi siempre la dirección de la familia. En el otro extremo, a los hombres corresponde en general el papel de proveedores de recursos, el trabajo que permite sustentar a la familia. Si alguien redime a las mujeres de este halo negativo es Elisa, la novia de José, una hermosa joven, alta, fresca, sonrosada, como la mayor parte de sus convecinas, aunque de facciones más finas y concertadas que el común de ellas. Vestía a sí mismo de modo semejante, pero con más aliño y cuidado. Y más adelante se dice de ella que es buena, modesta, trabajadora y con fama de rica. Onofre, la protagonista de este acto, pues también entraría, en cierto modo, en la categoría, lo dice también Francisco Trinidad, entraría en la categoría de ángel del hogar. A su manera, es una metáfora, esta, la del ángel del hogar, la reina del hogar, a la que se refiere, ya digo, Paco Trinidad, y que sugiere que la mujer a menudo quedaba pues relegada a las labores domésticas, confinada al espacio de la casa, sometida al esposo y al cuidado del esposo y por supuesto de los hijos, ¿no? Bueno, yo creo que este libro de Francisco Trinidad, en mi opinión, es muy valioso por acercarnos a Onofre y desde ella a Leopoldo Alas Clarín y, en cierto modo, por poner luz sobre media humanidad. De manera que muchas gracias, enhorabuena, Paco, y nada más, les damos la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, vamos a dar la palabra, según el protocolo establecido, a Rafael Lobeto. Buenas tardes, presidente y amigo Valentín Martínez Otero, presidente adjunto y amigo Andrés, secretaria Pilar y amiga, secretaria general, gaitero, muy importante el gaitero aquí, y manzana de oro Abelino Acero, manzana de oro y amigo absoluto. Presentar hoy a Francisco Trinidad, que es más conocido que yo, pues es una temeridad, pero los de Infiesto, los del Sueve, los de los Picos de Europa, pues somos así, pues si no, no seríamos asturcones y no nos destacaríamos por eso. Soy amigo de Paco desde siempre, no me recuerdo cuándo, porque él es de Barredos y yo viví en Barredos. Mis padres me mandaron a casa de Nardo y Castorina, que hoy recuerdo aquí, y por lo tanto en mi casa de Piloña, en Infiesto, de Lozana, teníamos una relación con la cuenca desde siempre y por lo tanto fui a casa de los amigos de mis padres y viví en Barredos. O sea que conocí al zapatero, conocí a tanta gente que sigo siendo de Barredos. Presenté un libro de Barredos sobre el médico del Che Guevara, en fin, hicimos muchas locuras en Barredos que nos une desde los orígenes a Paco y a mí. Después de Barredos, él se fue a estudiar al Instituto de Bachillerato del Entrego. Hizo allí el bachiller superior, porque en la Viena no había todavía instituto. Nuestros amigos socialistas y los amigos del PP de la Viena, entre otros, citaríamos una lista impresionante, ¿no? Emilio, Manolita y tal, de cuya
fundación también tengo el honor de ser patrono, pero luego también los del PP, Ovidio, Sánchez, en fin, un listado impresionante de gente de la vida. Trabajó en el Entrego, en el Trabanquín, cerca de San Vicente, y en el Pozo, y al Pozo de San Vicente le dedicó uno de sus libros, la biografía de la mina San Vicente. Realmente, sin Barredo, sin el Entrego, sin la Viana, donde es patrono de la Fundación Emilio Barbón, uno de los corazones fuertes de nuestra fundación, el que escribe casi todo, el que hace libros maravillosos. Esperamos que haga ahora uno sobre Nicolás Redondo, que acaba de fallecer, como sabéis, y que estaba especialmente vinculado a Asturias, a la democracia. Fueron los representantes de Asturias, con Nicolás Redondo, los que pusieron a Felipe González en el Congreso de Suresnes y el que apoyaron todos esos cambios que luego vinieron a nuestro país. Entonces, Francisco Trinidad jugó un papel en todo ello, además escribiéndolo maravillosamente y haciendo tantas cosas que unen a Barredo, al Entrego, a la Viana, a Les Puentes y a toda Asturias. Veamos ahora por qué está aquí en el centro asturiano, o desde cuándo está, o si estuvo siempre. Veréis lo que dice el paisano. Mi vinculación, porque esto se lo pedí escribirlo para que no se ponga aquí a desbarrar yo por un lado y él a decir, este no tiene idea. Dice, no, leo lo que me dijo. Mi vinculación, escucha, todos aquí aburridos por la tarde, no. Mi vinculación con el centro asturiano comenzó a bien temprana edad. Vivir con él esto, los que tenéis recuerdos, los que sois tan jóvenes que no podéis tener recuerdos, pues ya veréis, pero los otros, todos podemos seguir esto, ya veréis qué maravilla. Mi vinculación con el centro asturiano comenzó a bien temprana edad. En mi viaje de estudios, no es verdad que no estudien los de las cuencas, no es verdad que nacen aprendidos, no. Tras el sexto de bachillerato nos hospedábamos en un hostal de la calle Arenal. Al otro lado de la calle estaba el centro asturiano, que celebraba un baile en un magnífico salón de espejos. Allá nos fuimos una tarde unos colegas y yo a disfrutar de la asturianía del baile. Lógicamente acabamos la sesión tomando sidra abajo en la mina. Posteriormente, en 1983, presentamos de la mano de quién, no os lo podéis imaginar. Y además, el más afectado no lo sabe. De don Rutilio Martínez Otero, mi padre del presidente y mi profesor en la Facultad de Oviedo, y mi amigo, y sobre todo su madre también, ilustre amiga de Catas. La revista de información general Hora de Asturias que yo dirigía Francisco. Y años más tarde, en el 2008, presentamos en el Centro Asturiano el tercer Congreso Internacional Armando Palacio Valdés y su obra, que yo dirigía también. Participé en 2018 en la presentación del libro Sefarat en Avilés. Había judíos en Avilés, estos de Avilés son tremendos. No se pierden de nada. ¿De quién? Pues de otro maravilloso amigo que se llama Román Antonio Álvarez, con el cual, y con otros amigos de Avilés, con todas las agrupaciones de Avilés que hemos firmado un acuerdo, hemos celebrado aquí una especie de desarme en recuerdo de Pedro Menéndez de Avilés. Y de camino, en el año 2009, el Centro Asturiano concedió un urogallo de bronce al Centro de Interpretación Palacio Valdés, que también me tocaba dirigir. Y dice él mismo, vinculación más que probada. Estoy de acuerdo. Estamos ya en la Fundación Emilio Barbón. Realmente Emilio y Manolita, de los que hemos sido los dos amigos y que los dos decidieron que seamos patronos de su fundación, hemos hecho cosas, ellos han hecho cosas maravillosas aquí en Madrid, en el Congreso, han hecho cosas fantásticas por Asturias. Y posteriormente su fundación, que lleva, pues, ha hecho cosas como reconocer a Alberto Ruiz Gallardón, a Nicolás Redondo, a tanta gente, a muchos coros, hospitales, actividades de todo tipo. La última locura en los que los metí fue proponer a aquella niña, todos tenéis en la retina, la niña con el africano
cogido salvándolo. Todos tenéis. Entonces fue maravilloso ese acto que presidió el presidente del Principado y es alcalde de La Viana, Barbón, que es también nuestro amigo Adrián, y Barbón, que es nuestro presidente y que está aquí, los dos, aunque no los veamos. Fundación Emilio Barbón. Publica el libro, publica muchos más libros, publicará el de Nicolás Redondo sin duda, y hace cosas fantásticas por La Viana y por todas las cuencas y por toda Asturias. De ahí nos vamos a un pequeño pueblo en la orilla, al lado de un gran pueblo. Yo me refiero ahora a Gijón, de donde somos algunos de los de aquí. Entonces, en ese pequeño pueblo vive Francisco Trinidad ahora, y desde ahí es de donde salimos a hacer en el pasado, y espero que algún día también, más excursiones, porque somos los dos montañeros, hemos ido bastante juntos a la montaña, en jornadas maravillosas, con otro amigo de los dos que se llama Bernardo Canga, con Carmen Sánchez Piñán, y la puñeta de esto de vivir en Madrid es que ahora no podemos hacer esto, no sé si lo hará Francisco, pero yo lamentablemente no puedo salir corriendo para allá. O sea que Gijón y la montaña, no solo el mar por supuesto. El compromiso social, literario y cultural de Paco y de Francisco es fantástico. Ha estado implicado en todos los que se han muerto, en todos cuantos jinetes se han saltado de árbol en árbol o ardilles o como queráis llamarles, ha estado él implicado estos años. Otra parada, el presidente nos recordó la importancia de Francisco, presidente Martínez Otero, en relación con Armando Palacio Valdés, que como sabéis, y de un pueblo al lado de La Viana, consiguieron poner en marcha algo muy difícil en Asturias, que es que tuviéramos memoria literaria, memoria cultural, y que eso durase un tiempo. Ahora está cerrado, pero debería consolarse, porque hay otros que no están cerrados, nunca se abrieron. Luego nos referiremos a ello. La novela José es para nosotros esencial. La novela José es para la Fundación Cousteau, para Agustín Menéndez Prendes, para Pipo Prendes, o sea, para lo que significamos aquí, no solo los candasos, sino más asturianos, un hito, un emblema, un recordatorio de cómo somos, de cómo hemos sido. Y también conecta eso con el papel de la mujer. En la novela José lo ha descrito el presidente magníficamente, y también en el siglo XIX. Don Sabino decía que lo llamaba Nicolás Maquiavelo desde Firenze, no desde el cielo, y explicaba lo listo que hay que ser. En esa época, escribir sobre la mujer o escribir sobre cualquier otro elemento de la vida o de la sociedad era muy complicado, porque no podíais decir lo que pensabais, no podíais pensar, y si lo decíais, las resultantes para las propias mujeres y para el que lo escribía eran un poco complicadas. Entonces, reivindicamos aquí el papel de esas mujeres y el papel de los escritores que les han dado vida con las limitaciones propias, porque no podemos ahora, si pensásemos ahora como en el siglo XIX, pues debían pegarnos, en fin, deberían felicitarnos por ser tan avanzados o tan retrasados. No es posible tal cuestión, por tanto no se pueden hacer traslaciones de 100 años simplemente haciendo así, porque entonces lo que hacemos es el ridículo. Por lo tanto, reivindicamos el papel de la mujer en el siglo XIX y por supuesto lo reivindicamos en el siglo XX. En mi caso lo he reivindicado riéndome del sistema y poniendo las mujeres estaban prohibidas en la mar, y yo empecé a ponerlas de directoras en las escuelas, y en este momento hay mujeres prácticamente en los barcos y todo, estaban prohibidas absolutamente. Entonces, el papel de Onofre, que es donde queríamos llegar. Para poder entenderlo tenemos que entender este contexto, tenemos que entender qué pasó en el 19, cómo lo relata magníficamente Paco Trinidad, como yo creo que hay un cierto salto, o sea, está la mujer, la pescadora, la mujer del marino, el papel de la mujer que hemos analizado con las mujeres africanas, mi fundación
ha estado apoyándolas porque son las que recogen el pescado que pescan los maridos y con sus hijos hacen la transformación en las casas del pescado para que haya alimentación en toda África. Esto es importantísimo. Eso es lo que hacían les sardineres y les paisanes de nuestro pueblo. Ya lo explicó el presidente. Permitían que la cadena, llamémosle logística, la cadena alimentaria, entonces el papel de la mujer era y es y será importantísimo. No es que ayudase al hombre, no, es que se dividían las tareas. Bueno, y acordaros, eso en las Galias interiores nuestras, en las gallegas trabajamos las mujeres con los paisanos, llevaban el carro. Entonces, ¿cómo valorar todo esto? Pues en el papel de Onofre, haciendo un libro sobre Onofre, haciendo este acto hoy aquí, recordando el papel de esa mujer en vida de Clarín, su propia vida en el entrego, la de sus familias de asturianas, de Abolengo, siendo un pajarín y a la vez una mujer fuertísima, porque los pajarinos pueden, a veces sobreviven los pajarinos a las águilas, y fallecido el maestro, fallecido Clarín, sobreviviendo, luchando por su pensión, luchando por su familia, etc. Por lo tanto, que Paco Trinidad nos haya traído un maravilloso libro que recoge el papel de esa mujer, que en una parte podría haber sido olvidada, no por Clarín, sino pues porque la sociedad de la época era más compleja, si cabe, que ahora, aunque ahora no nos quedamos muy cortos. El papel de Onofre es realmente importante. ¿Cómo acabar esto? ¿Cómo acabar mis palabras? Pensando en lo que está pendiente. A ver si nos ponemos de acuerdo. Está pendiente abrir de nuevo la casa de Armando Palacio Valdés. Y está pendiente asumir preguntas incómodas. ¿Por qué Clarín, su familia, Onofre y todo lo que ellos representan no es reconocido suficientemente en Asturias y tampoco en Oviedo? ¿Cuáles las razones profundas para que eso sea así? ¿No será que tal vez en lugar de una novela hizo un espejo? Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Tiene la palabra José Tolívar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería empezar primero agradeciendo a mis compañeros de mesa sus exposiciones, que han sido brillantes. En segundo lugar, quería agradecer al Centro Asturiano de Madrid el hecho de habernos cedido este salón de actos para celebrar un evento tan importante para nuestra familia. Por supuesto, a todos los asistentes, entre los que se encuentra mucha de mi familia, a la que no conocía hasta el día de hoy y que ha sido un placer encontrarme con ellos. Y por supuesto al autor Francisco Trinidad por esta obra que me ha permitido conocer un poco más tanto de Onofre como de Clarín. Bueno, yo quería empezar comentando algunas cosas que dijo mi tía Ana Cristina en la presentación anterior del libro en Candás. Son algunas anécdotas que vivió ella. Por ejemplo, ella de pequeña no tenía mucha información sobre Onofre, ¿no? No había oído hablar cuando era muy pequeña sobre ese familiar. Es verdad que en casa de su abuela Maruja le llamaba mucho la atención un librito pequeño y de tapa negra y dura, ¿no? Que era, como le decía a su abuela, el misal de la abuela Onofre. ¿Qué era este misal? Bueno, pues este libro en cuestión era el oficio divino. Por ejemplo, mi padre el otro día, él es muy aficionado a colgar algunas curiosidades en Facebook, subió una foto de una tarjeta negra con letras plateadas que ponía, y que estaba en el interior de este libro, Onofre García Orgüelles, viuda de Leopoldo Aces. Como ya digo, mi tía, Ana Cristina, y mi familia fue recabando información de Onofre
gracias pues a mi abuela Cristina, es decir, la madre de mi tía y de mi padre, a María Paz y gracias a familia de Onofre, a través de los descendientes de algunos de sus hermanos, ¿no?, con los que guardaban una estrecha relación, y eso facilitó pues ese conocimiento que tiene mi familia a día de hoy, ¿no? Otra anécdota bastante curiosa y que yo desconocía hasta hace poco era que mi abuelo José Ramón, con motivo de las bodas de plata con mi abuela Cristina, quería tener un detalle muy especial con ella, y entonces lo que hizo fue escribir un libro en el que se detallaba la vida del padre de mi abuela Cristina, y en el que aparecía también información sobre Onofre. ¿Qué información? Pues aparecían algunas cartas que había ella escrito. Como puede saberse, por desgracia, se conservan muy pocas cartas escritas por Onofre, algunas de ellas aparecen en el libro, en la parte final, dos de ellas, si no recuerdo mal, con su ya casada con Clarín, y otras al rector Alas, a su hijo. Era una mujer, como comentará el autor, al igual que Leopoldo Alas, muy preocupada por sus hijos, tanto por su educación como su bienestar. El libro que hoy presentamos y que, como más adelante expondrá Francisco Trinidad, tiene una característica muy especial, ¿no? Estamos acostumbrados a que la mayoría de libros, la mayoría de cosas que hay escritas sobre Leopoldo Alas estén muy centradas en su obra literaria y en cómo era él como crítico literario, ¿no? Bueno, este libro nos muestra cómo era Leopoldo Alas, nos da una descripción como padre de familia, como una persona muy familiar y muy preocupada por sus hijos, como también lo era Onofre, ¿no? Una persona que cada poco, cuando está de viaje, cuando no puede estar presente en casa, se dedica, como vemos, a escribir, a preocuparse por los hijos tienen que escribirle para que él sepa de ellos. Y gracias a esto también se nos descubre a una Onofre, como digo, muy preocupada por Leopoldo Alas y también por la familia. Como puede verse, ya dije, lo de las cartas que se comenta, bueno, es súper preocupada por cómo se encuentran sus hijos. ¿Qué más? Bueno, en el libro ya se comentará, pero cuando nos hablan de Onofre también nos hablan no solo de ella, sino de sus orígenes, ¿no? Nos dibujan ese paisaje en el que en primer lugar está la laguna, nos habla también de esa vida, esos veraneos en Candás que fueron tan importantes para entender la relación entre Leopoldo Alas, Clarín y ella, y por supuesto su vida en Oviedo cuando ya están casados. Bueno, una cosa que también quería comentar de forma muy breve es que ya lo hemos visto que en la literatura, sobre todo en aquellos años, las mujeres no tenían tanto peso, ¿no? Si nos vamos a obras literarias, lo que se haya escrito sobre Leopoldo Alas, no hay mucha información sobre Onofre o la importancia que pudo tener Onofre en las obras, en sus obras, ¿no? Hay gente que vio cierto parentesco entre la obra de El dúo de la tos, que podía haber cierta relación entre el momento de salud en el que se encontraban los dos cónyuges y esa obra, y por supuesto en los viajes de novios que se muestran en la obra de la Regenta con el que hicieron Onofre y Leopoldo Alas. Bueno, fue un viaje, como ya se sabe, muy largo, que transcurrió por Zaragoza, Andalucía, Madrid, donde nos encontramos ahora. Pero bueno, en resumen, que no había mucha información al respecto. Yo quería agradecer, en nombre de toda la familia, a Francisco Trinidad, la limpieza de la obra, es decir, con su talento como escritor, pudiendo haber hecho algo más novelesco, habiéndole dado más imaginación, se ha ceñido a la estricta realidad, se ha ceñido a describir sucesos reales, sucesos, por decirlo así, puramente históricos, como era una descripción real, ¿no? Y no se ha ido por las ramas con ningún tipo de mitos. Porque esto de los mitos es muy peligroso. Se comenta en el libro, y esto es verdad, que algunos autores decían, bueno, cultivaron la leyenda negra, a saber de dónde la sacaron, que Clarín pues era aficionado a las apuestas. Y Onofre, que era muy preocupada por la gestión del dinero de la casa, pues le preocupaba eso.
Como anécdota, puedo contar que Clarín es verdad que gastaba dinero, pero ¿en qué lo gastaba? Bueno, él era un lector voraz, le encantaba leer, con lo cual mucho de ese dinero se iba en comprar libros que tenía que encargar a Francia, es decir, los libros de esa maravillosa colección que tenía venían de Francia, y claro, eso tenía unos costes añadidos. Lo dicho, agradecerle la veracidad con la que ha tratado este tema, y sí que quería comentar unas palabras que realizado Ivan Lissord, que es el traductor de la Regenta francés y uno de los biógrafos más relevantes de Leopoldo Alas, para referirnos a esta obra que estamos presentando hoy. Decía, es magia. Ayer decía que era una buena idea protagonizar a Onofre. En realidad ha bastado enfocar la historia según el ángulo de Onofre para que se llene de calor familiar y alcance una plenitud de vida que no tenía en mi intelectualizada biografía de Leopoldo. A esta le faltaba este calor femenino que Francisco Trinidad ha sabido captar y plasmar. Claro que el acierto se debe sobre todo a la precisa sensibilidad empática del autor y a su perfecto conocimiento de la historia. Pero bastaba el cambio de enfoque, es magia, sí, la obra que nos faltaba en cuanto a la intimidad de la vida de Leopoldo conjugada con la de su mujer. Bueno, por mi parte solo puedo suscribir estas palabras del profesor Lissord, uno de los máximos expertos en la vida y la biografía de Leopoldo Alas Clarín. Muchas gracias. Muchas gracias. José Tolivar. Tiene la palabra el autor, Francisco Trinidad. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia en esta tarde fría de Madrid. Muchas gracias a los que me han precedido en la toma de la palabra, no en la toma de la Bastilla, que diría Rafael Loeto. Todo lo que han dicho a lo mejor es verdad, yo no lo voy a discutir, pero yo he venido aquí, como dijo aquel, a hablar de mi libro. Eso sí, con unas copas de menos. No me gusta leer en las presentaciones de libros y en las conferencias, no me gusta leer porque me aburro yo mismo con mi propia prosa, pero ha mediado una circunstancia, ha ocurrido algo que me obliga a leer, y lo cuento. La semana pasada estuve en Mar, tuve que pasar 2 o 3 días, 2 días enteros y parte de otro en la cama con un gripazo tremendo, y tenía miedo de que aquello fuera COVID o cualquier otra cosa que me retuviera la cama hasta hoy. Entonces escribí esto con la idea de, si hoy estaba en la cama, mandárselo por correo a Rafael Loeto y que tuviera él la gentileza de leerlo. Afortunadamente estoy aquí compartiendo este día con ustedes. Además en Madrid, Madrid tiene una significación especial para mí, porque viví aquí unos cuantos años, pero tiene una significación especial para Clarín y para Onofre. Aquí pasaron su luna de miel, parte de su luna de miel, la mayor parte, la otra parte la pasaron en Andalucía, y creo que es la única vez que Onofre estuvo en Madrid. Después se recluyó en el hogar, y el que venía aquí para hacerle sufrir a Onofre era Clarín. Digo para hacerle sufrir porque muchas veces venía a pelearse con uno, a batirse con el otro, a cabrearse con aquel, a que le cabrearan. Pero Madrid fue el lugar en que pasaron su luna de miel y en el que sospechamos que comenzaron a hablar de la regenta. Con lo cual, y en el libro hago algún apunte, posiblemente la inspiración de la regenta tenga bastante que ver con Onofre García Argüelles. Voy a leer esto que traigo aquí. Si se aburren mucho, levantan la mano y yo sigo leyendo. Tengo un amigo, crítico literario eminente, indiscutible, al que hace un par de meses llevé este libro que hoy presentamos. Elogió mi presencia, alabó la edición, me felicitó, como es preceptivo, y comentó: qué interesante. Días después, en un diario que publica en uno de los periódicos asturianos, comentó que había ido a verle yo, que le había llevado este libro sobre Onofre, la esposa de Clarín, y a partir de ahí habla de Clarín, solo de Clarín y de su fortuna crítica.
¿Por qué recojo esta mínima anécdota personal? Sencillamente porque es el signo de todo lo acontecido con Onofre García Güelles, en cuyo estudio me embarqué por las vinculaciones de que antes hablaba Rafael Obeto, pero sobre todo por el abandono y el desdén con que se ha tratado su figura al hilo de la biografía de Clarín. También es cierto que la figura de Clarín es tan grande, su literatura e interés tan absorbentes, que todo a su lado palidece, incluida, por supuesto, su esposa, que además nos llega difuminada y desvaída por el simple hecho de ser mujer. Lo he repetido muchas veces en los últimos meses hablando de Onofre, y no me duelen prendas al repetirlo. La mujer en el siglo XIX, y Onofre nace justo en su medio, en 1853, la mujer, digo, no existe en este siglo. No existe. Es un aditamento más en la vida de un hombre y se cita a su lado y de pasada como se citan sus otras posesiones y aditamentos. No seré muy cruel en mi análisis si digo que en los anales del siglo tanta importancia se da a las mujeres como ninguna. Lo importante es la figura masculina, el hombre, el protagonista de la historia y de la literatura. La mujer, como mucho, es una nota a pie de página. Y a las pruebas me remito, aunque sin cebarme en el concepto. Todas las fechas que hasta ahora, al hilo de la biografía de Clarín, se han publicado de la andadura de Onofre, todas están equivocadas desde la de su nacimiento a la de su muerte. Todas, excepto, claro, la de su matrimonio, porque aquí cambia el registro. No se habla de la boda de Onofre con Clarín, sino de la boda de Clarín con Onofre. Espero que no se entienda como un mero juego de palabras. Y otra prueba más. Esta es para que se ría Ana Cristina, que ya la ha oído y que le hace mucha gracia. Uno de los biógrafos de Clarín, muy documentado, por cierto, y muy cuidadoso de su documentación y de su exposición, nos dice que Onofre tenía 3 hermanos: Constancio, Jocairo y José. He leído bien. Constancio, Jocairo y José. 200 páginas más adelante, en el mismo libro, nos recuerda que en su boda, con Clarín, por supuesto, Onofre estaba rodeada de sus padres, de su hermana Constancia y de sus hermanos Sacario y José. La cita es textual: Constancia, Sacario y José. No se trata de hacer la cencerrada de esta confusión, sino de señalar el descuido justificado por el carácter ancilar de la mujer de Clarín en la biografía del literato. Pues bien, de esta insatisfacción ante el tratamiento de los datos que conciernen a Onofre, fruto de su escaso reflejo, ante la figura inconmensurable de su marido y fruto, por supuesto, de su pertenencia a un siglo, me repito, que considera a la mujer como un ente cuando no un objeto subsidiario, y fruto de mi vinculación con el entrego, de la que antes hablaba Rafael, donde ella nace este libro, que por primera vez se adentra en los textos clarinianos y de los estudiosos clarinianos, buscando solo a Onofre García Güelles y García Bernardo. Por primera vez también he bajado a los archivos buscando a Onofre, que si hasta ahora había sido citada como acompañante o como actriz secundaria, en este caso se la enfoca como protagonista. Hemos visto lo de los hermanos de Onofre. Bueno, Onofre, bien es sabido, tuvo 3 hermanos conocidos: Constantino, José María y María del Socorro. Socorro, la hermana que siempre estuvo al lado de Onofre. Pues buscando en los archivos eclesiásticos me encuentro con que tiene una hermana más, Claudia Anastasia, que nació el 25 de diciembre de 1848 y que fue bautizada al día siguiente, y ya no sabemos nada más de ella. Cuando muere su padre, el 26 de agosto de 1854, en el acta de defunción se dice
que tiene 5 hijos: Constantino, Claudia Anastasia, José María, María de los Socorros y Onofra. Textual. También en el acta de nacimiento, en el acta de bautismo, perdón, se la llama Onofra, yo creo que por un exceso de celo del cura, Onofra María de las Mercedes. Lo de María de las Mercedes hasta ahora tampoco lo conocíamos. Ya he comentado también que todas las fechas que se han publicado sobre ella están equivocadas, salvo la de la boda. Pues bien, esta bajada a los archivos, este manejo de fuentes primarias, me ha permitido corregirlas y enmarcar en su propio calendario la andadura vital de Onofre. ¿Qué más pienso yo que he conseguido en este libro? Pues posiblemente encender un nuevo foco que ilumina Clarín desde otro ángulo, como decía Iván Isochi. Y es que tengo la sospecha de que, y es fácilmente comprobable, de que en este libro, Onofre, la gran olvidada, se habla más de Clarín que de Onofre. Y no es casualidad. La sombra de Clarín, ya lo digo en un momento del libro, es bastante más alargada que la de aquel ciprés de que nos hablaba Miguel Delibes. Aún así, hablando más de Clarín que de Onofre, he conseguido algunas cosillas, me he perdido. He conseguido algunas cosillas, 2 puntos. Rectificar las fechas de su biografía, como ya he mencionado, poner a Onofre en un primer plano que quizás anime a otros investigadores a proseguir en esta apasionante búsqueda, y algo creo que esencial. En las necrológicas de la época, del Carballón de Oviedo y del Comercio de Gijón, se nos dice que Onofre murió de muerte repentina, es decir, sin que nadie lo esperara. Pues bien, este libro se cierra con 15 cartas de Onofre a su hijo mayor, Leopoldo, el que con el tiempo sería rector de la Universidad de Oviedo. Son cartas que generosamente me han autorizado a publicar Ana Cristina Tolivar, y en ellas se aprecia desde la primera que Onofre estaba enferma y sufrió durante años a causa de aquella pierna que se hirió de pequeña tras caerse de un árbol, que la dejó coja para toda la vida y que finalmente la llevó a la muerte. Fallecido Clarín, ningún periódico se ocupó de su viuda hasta ese momento de su muerte, que despachan con los tópicos de costumbre, los tópicos de compromiso. Pero hasta su esquela contiene el error de que solo cita a sus hijos varones, Leopoldo y Adolfo. De su hija, Elisa, mujer al cabo, ni se acuerda. Es el signo que rodea a esta mujer. ¿Y qué más he conseguido? Pues me van a permitir que me enroque, que recuerde que estamos en una presentación de un libro y que les invite a que lean el libro y saquen sus propias consecuencias. Ya se sabe que en las cuencas mineras, Rafael se ha cebado en mi origen, las cuencas mineras sacábamos el carbón de las entrañas de la tierra para que otros lo quemaran en sus cocinas y en sus fábricas. Y espero que no tomen la metáfora por la tremenda y se les ocurra quemar este libro, que dicho sea para finalizar, tantas satisfacciones me está dando. Y no puedo terminar sin expresar mi agradecimiento a personas sin cuyo concurso y ayuda este libro hubiera sido muy distinto. En primer lugar, Ana Cristina y Leopoldo Tolivar Alas, que me han facilitado todos los datos que tenían a su disposición y me han respondido a todas las preguntas, a todas las dudas que les he planteado durante el proceso de elaboración del libro. También Pilar García Argüelles y su hermana Carmen García Argüelles, bisnietas de Constantino, me prestaron su ayuda. Isaac del Rivero, un dibujante asturiano magnífico, hijo del gran Isaac del Rivero, hizo el dibujo que está en portada y que está también en el interior del libro, porque en la portada la oscurecimos un poquitín para dar esa sensación de oscuridad
que envuelve a Onofre, pero dentro está el dibujo en su esencia. Creo que es un dibujo magnífico y que nos devuelve o que nos recrea una imagen de Onofre realmente magnífica. Lógicamente tengo que agradecer a la Fundación Emilio Barbón que se haya hecho cargo de la edición, que me ha permitido hacer lo que yo he querido. Como soy el director de publicaciones de la Fundación, pues he entrado por la calle del medio y ha salido lo que ha salido. Y por supuesto al Centro Asturiano de Madrid, que nos acoge esta tarde con idéntica hospitalidad a la que he disfrutado otras veces y que justifica el desplazamiento desde Asturias. Espero sinceramente que no sea la última vez. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Trinidad, a todos, ha sido una magnífica presentación y yo creo que tenemos una oportunidad muy buena. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues ahora es el momento, ¿no? Así que por favor, si se animan. Adelante el caballero. Yo, al hilo de lo que acabas de comentar, de que no figura la hija, acabo de mirar en Wikipedia, Leopoldo Alas Clarín, y solo tiene un hijo. Solo es el mayor, Leopoldo. Los demás no están. Bueno, como era rector, claro. Adelante, Tita, creo, por orden, y la señora después. Tita, por favor. ¿Yo? Sí. Pues yo solamente decir que sí debía de ser un hombre muy generoso, porque mi bisabuelo, que iba de una aldea a trabajar de camarero a Oviedo, él le enseñó a leer y a escribir. ¿Quién? ¿Leopoldo Alas Clarín? Leopoldo Alas Clarín. Siempre lo comentaba mi abuela. Iba de una aldea del concejo de Valdés a trabajar allí de camarero. Y no sabría leer ni escribir y él le enseñó. De Clarín lo más que ha trascendido, lo que ha trascendido más es su carácter vitriólico y sus malas pulgas críticas y cómo se cebaban, pero en la vida familiar y en la vida personal era absolutamente cuando entrañable. lo han dicho, digo, pues sí, debería de ser verdad. Sí, claro, era mi bisabuelo, que yo no lo conocí, creo que tenía yo, no sé, 6 o 7 años cuando él falleció, pero mi abuela siempre, y los hermanos de mi abuela siempre lo han comentado. Y bueno, pues le agradecer. Pues muchas gracias, Tita. Tita, muchas gracias por este comentario, por este dato que nos das, porque realmente Leopoldo Alas, además, es que conformaba parte de una iniciativa extraordinaria en España, que fueron pioneros desde la Universidad de Oviedo, que era la extensión universitaria. Y entonces llevaban procesos formativos, contribuían a la formación de personas humildes, de obreros, de mineros, etc. De manera que en ese marco de compromiso, de transformación y formativo de la extensión universitaria, insisto que la Universidad de Oviedo fue pionera, gracias a Leopoldo Alas, a Adolfo Posada, a Huilla, a Canella y a otros, pues realmente fue una labor muy valiosa y además referencial, modélica y vital. Gracias. Adelante, por favor. Yo quería preguntarle al autor si después de toda la investigación de la vida de Onofre, piensa que de alguna manera esta pudo influir, aunque fuera poco, en algún sentido en los temas, algo en la escritura de Clarín. Pues yo creo que sí. Lógicamente Clarín era el que escribía, pero yo creo que en el matrimonio, en la casa, comentaban las propias obras. Lo digo por algo que es indiscutible. Ellos comentaban las obras de Galdós, por ejemplo. En la correspondencia de Clarín, Clarín le cuenta a Galdós, mi mujer ya ha leído el tomo 1, yo voy a empezarlo, mi mujer le ha gustado, hemos leído no sé qué obra. Si Onofre era capaz de leer a Galdós, que no es fácil, y de comentarlo con Clarín, que me imagino sería más difícil todavía, porque era un nivel,
¿cómo no va a comentar las obras de Clarín? Cuando él escribe el dúo de la tos que decía antes José, o cuando escribe Doña Berta, es lógico, creo yo, que lo comentara con Clarín. De esta misma opinión es Iván Lisorgues y Jean-François Bautré, que acaban de sacar un folleto sobre Leopoldo Alas, la regenta, y el obispo, que el obispo era de mi pueblo, Martínez Vigil, y ahí hay un párrafo que yo leí en una presentación el otro día en el entrego, donde dice esto, que entre ambos habría discusiones literarias que llevarían, pues, bueno, a que Clarín enfocara de alguna forma sus obras, y ahí está la influencia latente que nunca conoceremos de Onofre. O sea, deduzco que era una persona, una mujer culta para su época, dentro de lo que se consideraba la educación de las mujeres, era de cultura superior para poder discutir en esos términos. Por supuesto que sí. Yo hay dos datos claros. Uno, su ortografía. Las cartas que se conservan son autógrafas y tiene una ortografía perfecta, tiene una caligrafía de colegio de monjas. Digo de colegio de monjas porque las monjas se han ocupado mucho siempre de la caligrafía. La sintaxis y la redacción es perfecta, entonces hay una mujer culta. No sabemos qué fue lo que pudo estudiar, ni dónde. Sabemos sí que estudió, por ejemplo, música con el maestro Sáenz de Oviedo, y bueno, tocaba el piano, dicen que cantaba bien. Era una mujer culta. Lógicamente era una mujer de una familia acomodada, de una familia de terratenientes, y era propio de la época en que las hijas de buenas familias tuvieran buena educación. Sí, pero sí. Yo quiero ser más rotundo, porque los de Barredos hay los prudentes y luego estamos los del suelo. Entonces vamos a darle otro foco jurídico, otro enfoque. Tras haber recordado al paroxismo, a la institución libre de enseñanza, a la extensión universitaria, vamos a pensar que están aquí. Vamos a pensar en Galdós, vamos a pensar en todo eso. ¿Cómo os puede parecer que Onofre no influyó? ¿Quién fue quien decide? Se examina un ministro con el que se había metido, le quita la cátedra de Salamanca. A continuación saca la de Zaragoza. Por fin está fenomenal la familia Alas en Zaragoza, pero Onofre quiere volver ¿a dónde? Al entrego. ¿Y quién decide? Clarín, no. Decide Onofre. O sea que deciden todo, se cambian de ciudad, estoy casado en Zaragoza, se van a Asturias y no influye en lo único o en todo lo que hacía. Por supuesto no daría clases de romano ni de historia, porque os recuerdo que cambian las cátedras, pero decide el cambio de la vida de la familia. Por lo tanto, a la pregunta, no retórica, sino a la pregunta de la señora sobre si influyó, la respuesta jurídica mía, política, literaria, es sí. Una cosa es que oculten a las mujeres, otra cosa es que no pinten nada, y otra cosa es que no sean las que decidan dónde se cambia la familia Asturias y cómo se cambia. Todo esto recogido en el libro del autor. Sí, yo quisiera añadir algo, Rafa, si me lo permitís, y probablemente eso es una hipótesis, pero yo quiero pensar que tuvo que influir mucho por la propia tranquilidad familiar, por la estabilidad que dio al matrimonio, porque hay que pensar cómo sería la vida del escritor con una relación tormentosa y con unas dificultades a ese nivel intrafamiliar, de manera que esto también es fundamental porque condiciona toda la trayectoria de todos los miembros de la familia y por supuesto del padre y esposo Leopoldo Alas. Eso y Guimerans. Si la alcaldesa de Candás no sabe que hemos citado esto, teniendo en cuenta que aquí casi todos somos de Candás, aunque figuremos en otros sitios, no podemos volver a Candás si no puede ser. Muchas gracias. No sé si alguien más, por favor, quiere hacer alguna pregunta.
Adelante, caballero. Me sorprende el nombre, que a todo el mundo le extraña, pero no dice nada, de la esposa. De Onofre. Está ya, porque yo conozco Onofre, pero mayor, pero nombres de varones, no nombres femeninos. Tendrá ya una explicación. Lo cuento en el libro. Ella nació el 12 de junio, que es el día de San Onofre, donde le pusieron el nombre de Onofre. Y en el libro me recreo un poquitín en la historia de San Onofre, que al parecer era un ermitaño, un eremita, que hoy llamaríamos transexual. Parece ser que nació... Sí, parece ser que nació mujer, quedó viuda, y viuda joven, y era acosada por los hombres de la aldea o el pueblo donde viviera. Entonces rogó al Señor que la convirtiera en hombre para huir de esas asechanzas sexuales, ¿no? Yo eso lo recojo del santoral, no me invento nada, pero bueno, lo que sí es cierto es que a ella siempre se le llamó Onofre, y como Onofre me ha aparecido en todos los documentos que he manejado, en todas las veces que la he visto citada, salvo en esas dos que reflejo en el libro, del acta de función de su padre y del acta de bautismo de ella, en que le ponen Onofra, y Onofra lo he buscado por activa y por pasiva, no lo he encontrado en ningún lado. He encontrado Onofre, el nombre de hombre y de mujer. Hay nombres propios que valen para ambos sexos. Por ejemplo, Melchor Fernández decía en la presentación de este libro, le entrego el nombre de Cruz. Cruz es nombre de hombre y nombre de mujer, y Onofre igual. Bueno, es una anécdota, y lo del eremita transexual pues es muy divertido. El padre debía saberlo antes de poner el nombre. Ahora no rebeldía algo. El padre lo sabía perfectamente y sabía cuál era el santo del día, y fue de frente. Era Onofre, Onofre María de las Mercedes. El María de las Mercedes lo he citado yo, que lo encontré en el acta, pero nadie más ha hablado de ello, y en la familia se sabía, ¿no? Pura anécdota. Gracias. Adelante, señora. Sí, yo les quería preguntar una cosa. Como están hablando de la cuenca minera todo el rato, ambos son de la cuenca minera, ¿es verdad que el nombre era relativamente frecuente en algún momento? Porque mi compadre es de la Felguera y me comentó que hay bastantes Onofres. ¿Te suena? Yo conozco alguno en la cuenca minera, pero si hemos hablado de la cuenca minera es porque Rafael y yo, y sobre todo yo, andamos por ahí, y porque Onofre nació en la cuenca minera. Sí, pero por eso, que si era corriente allí, a lo mejor también, aparte del Santo Díaz. Yo conozco algunos, posiblemente sea, pero tampoco he buscado. Mira, busqué todos los nombres de los García Argüelles en el catastro de Ensenada y en algún sitio más, y no me encontré ningún Onofre más. Dentro de la familia, vamos. Pues aquí hay una... Me va a matar. Mi hermana Ana, somos nietos de Elisa García Alas, hija de Clarín. Y ella se llama María de las Mercedes Onofre, de segundo apellido. Al revés. Se llama Ana de primer nombre, María de las Mercedes Onofre. Me va a matar después porque me ha dicho que no lo dijera. No lo anotamos. No te matará, hombre, por favor. No, mucho orgullo. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos a los compañeros de la mesa, al autor, por supuesto, le felicitamos. Recordamos también que se pueden firmar libros ahora, que sería una ocasión estupenda, de manera que el que quiera, por favor, pues que pase por aquí y se le Sin firma. incrementar el precio que de la... Claro que no. Y luego pasamos todos a tomar un vino. Muchas gracias a todos. Gracias.